Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, para tenerla ahí a la mano, Mateo 5. Antes que nada, pues, muchas felicidades a las mamás. Esta ya está usada. No sé quién la dejó. Gracias. Muchas felicidades a las mamás. Que el Señor las bendiga, las guarde y pues las siga guiando en esta tarea, ¿no? Y ahorita, después de la escuela bíblica, van a tener un pequeño refrigerio que se preparó para las mamás que estén en este tiempo. De aquí a las 11, de cuando termine la reunión a las 11, está preparado algo para ellas. Mientras se reajusta esto técnico, quiero comentarles a los papás, a los que tenemos hijos, que cuando tengan ese tiempo las hermanas, papás o hombres con sus hijos, nos vamos a ir para atrás o para enfrente o para donde usted quiera, pero vamos a dejarlas ese rato antes de las 11 a ellas aquí. Ya cuando ellas hayan tenido su tiempo, ya nos van a dar chance de entrar a comer las migajas que hayan quedado. No se crean, para que ellas tengan la prioridad, hermanos. ¿Está bien? Hombres, ¿listos? Ahí está perfecto. Muy bien. Muy bien, listos. Ahora sí pedimos de su atención y tratamos de guardar un poquito de silencio y damos gracias. Vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, muchas gracias esta mañana de nuevo por permitirnos llegar, por permitirnos despertar, Señor. Estamos disfrutando de tu vida un día más, Señor, y estamos agradecidos y estamos en verdad, Señor, agradecidos, expectantes, Señor, a lo que vamos a ofrecerte hoy. Queremos en verdad ofrecerte alabanza, queremos poner nuestra mente, nuestra atención, nuestros sentidos a tu servicio, Señor. Queremos ofrecerlo, Señor. Queremos adorarte, no solo con nuestras palabras, sino desde adentro, desde lo profundo de nuestro entendimiento y nuestro corazón. Ofrecerte a ti nuestra atención, nuestro amor, nuestros afectos. Queremos adorarte, pero también queremos escuchar tu palabra. Queremos aprender tu palabra. Queremos recordar cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar, Señor, para agradarte, para amarte, Señor. Eso es lo que deseamos y sabemos que al conocerte, al ir recibiendo lo que tú tienes para nosotros, nos pareceremos más a ti, Señor. Ese es tu propósito, que seamos como tu Hijo en carácter. Y esta mañana de nuevo rogamos que tu Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, nos ilumine el entendimiento y nos hable al corazón. En el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, si usted se recuerda, estuvimos viendo la semana pasada los aspectos del arrepentimiento genuino, ¿se acuerdan? Del arrepentimiento genuino. ¿Y por qué es importante que hay, saber o recordar que hay elementos, que no basta solamente con, por ejemplo, mencionar el pecado, arrepentirme o sentir dolor, o que la motivación de mi corazón fuera solamente la consecuencia, porque usualmente tendemos a hacer eso, ¿no? A que hasta que vemos la consecuencia o el problema o la gravedad, dices, no, ¿qué hice? ¿Para qué dije esto? Y eso sucede porque, nos sucede con mayor frecuencia cuando ignoramos más la palabra de Dios, cuando ignoramos la voluntad de Dios, cuando nuestros sentidos espirituales no están ejercitados para discernir, como dice Hebreos, el bien y el mal. O Pedro también en su carta,
cuando yo no discierno bien y el bien y el mal, pues meto, como decimos, las 4, ¿verdad? Extremidades. Entonces, es importante conocer la palabra de Dios. Se me viene a la mente un ejemplo muy claro. Ayer estaba jugando fútbol con Santiago y decía, me dijo, eso es falta. No, hijo, eso no es falta. Y no, sí es falta y es bastante alegador. Entonces le dije, ¿no conoces las reglas? Sí las conozco todas. No las conoces, hijo. Ni yo las conozco, le dije. Pero estoy seguro que esta no es falta. Esta, ¿no? El asunto es que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Eso nos va a librar mucho de caer en un montón de pecados. Y es la base de nuestra fe, conocer la palabra de Dios para no ofender al Señor, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo algo como eso, algunos de los elementos, vimos estos textos que estoy volviendo aquí a proyectar. Y también vimos el panorama de Mateo 5, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué comentamos de Mateo 5 sin leer? ¿Ya les quedó más cómodo que no les pega la luz de eso o no? Se le van a hacer 7,000 pesos. Bueno, ¿alguien se acuerda, hermanos, de eso? Mateo 5, bueno, nos habla de varios aspectos, pero de manera resumida, las intenciones del corazón. Jesús no solamente habló sobre el adulterio, sino como acción, sino de dónde se originaba. Y si en la mente se originó ese adulterio, Jesús dice, ya adulteró en su corazón. ¿Se acuerdan? Entonces el Señor tiene muy claro y nos quiere enseñar, y nos enseña en Mateo 5, que no solo la acción o ciertas acciones son pecado, sino desde el corazón, es decir, la mente, desde el corazón, ¿sí? Eso es bien, bien importante porque podemos hablar perfectamente bien el cristiañol, ¿no? Podemos decir todo esto, cantar muy bien, predicar muy bien, habrá quien lo haga muy bien, pero vivir una vida en el corazón abundantemente pecaminosa, con pensamientos pecaminosos constantemente, con intenciones pecaminosas. Y a veces, hermanos, y con esto ninguno nos justificamos, pero a veces o muchas de las ocasiones, pudiera ser que es por ignorar la palabra de Dios o no saber cómo salir de ahí. Y nosotros, hermanos, no podemos autoayudarnos, eso lo sabemos bien, ¿verdad? Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros para que nuestra mente y nuestro corazón sea limpiado. ¿Qué nos limpia a nosotros? Bueno, y eso queda como muy abstracto si no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Mateo 5, el Señor enseña de manera muy práctica cómo lidiar con el pecado. ¿Qué se origina en la mente, en el corazón? Ejemplos muy sencillos. Si yo tengo un serio problema con el robo, con la codicia, no sé, purgué una sentencia de 10 años porque robé, era gerente de un banco y me robé una cantidad fuerte, ¿no? Y el Señor me alcanzó en la prisión, salí y llegué a casa de oración. ¿Y qué crees? Sorpresa, hermano, pásale a la tesorería. ¿Me voy a entender? Creo que no estoy diciendo que no pudiera ser el caso, pero si él o ella reconocen, en verdad, en esta área soy débil,
¿O no? ¿O hay áreas en las que eres débil tú? Yo sí, muchas. Y tengo que conocerme, y fue parte de lo que mencionamos, ¿verdad? Debo conocer mis debilidades. Y Mateo 5, el Señor Jesús dice cómo debemos de tratar con las que son nuestras debilidades evidentes de manera radical. De manera radical. Ahora, ¿habrá algo más radical que el Señor diga, si tu ojo te es ocasión de caer, de caer o de pecar, sácalo? ¿Habrá algo más radical que eso? No está hablando literalmente, pero está utilizando esta comparación para que nosotros veamos la radicalidad del pecado, de cómo debemos tratar con él. Por ejemplo, si alguien de aquí dice, yo tengo serios problemas con la pornografía, y dice, pero traigo el iPhone 25 que nomás pienso algo y aparece ahí en la pantalla. Así funcionan estos ahora. No es cierto. Me doy a entender, hombres y hermanas también. Yo no puedo tener esto. Y así sucesivamente hay cosas en las que tenemos que ser radicales. Si yo tengo un trabajo donde, no sé, me distraigo con facilidad y soy perezoso o perezosa. Y te dan un trabajo allá en una oficina donde nadie te supervisa, donde estás con el aire más helado que aquí y no hay nada que hacer más que mandar un reporte que te toma 15 minutos hacerlo y tienes 8 horas de trabajo. Y no empleas bien tu tiempo en el trabajo y no hay más que hacer. Y eso te tiene en una condición de estar pecando y pecando y pecando y pecando, pero te pagan muy bien. Y pecando y pecando. Necesitarás sabiduría para decirle, Señor, aunque sea el mejor trabajo, pero esto me está llevando a pecar. ¿Tendremos que ser radicales con el pecado, sí o no, familia? O sea, son cosas, hermanos, que luego nosotros queremos que suceda solamente de manera mística o sobrenatural o por venir el domingo. Yo traigo una vida durísima, toda la semana hice, deshice, traté mal a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo. Pero el domingo cuando pase al frente y que ore y que esté llorando ahí en la alabanza, todo eso se va a ir y todo va a estar bien. No hay nada más alejado de la verdad que eso. El Señor no quiere trabajar así con nosotros, hermanos. Mateo 5 otra vez, el Señor dice, tú y yo tenemos que tratar con el pecado. No soy como un producto, vamos a decir, como un pedacito de masa que va a venir y se va a meter al horno. Mételo 2 horas el domingo y no, hombre, y le suben a la predicación, le sube al fuego ahí a 300 grados. En la alabanza lo ponen ahí tranquilo, 20 grados, 25. Y listo, terminó el servicio, ya estoy bien. Me arrepentí, pedí perdón, me sentí mal por el pecado. No, hombre, dije amén a la prédica, estuvo buenísima. No sé de qué habló, pero buenísima. Y salgo a vivir igual. Pregunta, ¿Mateo 5 habla de eso? No, hermanos. Y yo les comento esto porque nada de eso, y si le digo al pastor, necesito 12 horas de consejería diarias porque no puedo con este pecado, ¿será la solución? No, hermanos, no funcionamos así. Dios no nos diseñó así. El Señor nos dio el Espíritu Santo, una nueva vida, pero también nos dejó la responsabilidad de obedecer y de hacer todo lo posible, lo que está en nuestros medios, en nuestras posibilidades, hacer para lidiar con el pecado, hermano. Hermana,
para luchar con el pecado. El no luchar con el pecado nos deja peor. Tenemos que luchar con el pecado. Y la gran noticia de esto es que ya no somos esclavos del pecado. Sí podemos vencer, hermanos. O sea, hay buenas noticias. Muchos dirán, no, yo tengo muchos años y no puedo vencer esto. Quizá no estás siendo radical con el pecado. No estamos siendo radicales con el pecado. Y a veces son cosas bien sutiles, hermanos. Y no tratamos. A mí no, otro ejemplo, a mí no me gusta platicar con nadie, ni con mi esposo. Es más, con mis hijos, pero pues por necesidad. Pero tu esposo, no llevas a tu esposa a ayudarla, a llevarla a tener comunión con otras mujeres u otros hombres que le ayuden, o viceversa. Tu esposo nada más los buenos días te da a ti, no habla, no le gusta relacionarse, o es su personalidad, pero en definitiva necesita relacionarse. Todos lo necesitamos, hermanos. La iglesia es un cuerpo vivo, son piedras vivas, recordémoslo, eso dice la Biblia. Y la esposa no lo ayuda, o sea, lo protege, no le digan nada, mi reycito, no, porque no le gusta hablar ni convivir con nadie, o mi reinita, o mis hijitos, o mis hijitas. Yo me puse intenso, no, es un ejemplo solamente. Mis hermanos, tenemos que ser radicales con el pecado, hermanos. No juguetear, no bromear con el pecado. Porque el Señor, esos chistes no le gustan. No le agrada nada de eso. No es propio de un creyente. Y vimos algunos de los ejemplos miren, a propósito, ¿no?, de la severidad con que tratamos con nuestro pecado, lo condiciona todo. Eva escuchó, vio, deseó y todo. Es un resumen. Acán vio el lingote, lo codició, lo tomó, y habla de los sentidos, ¿no?, expuestos. Fíjense que está relacionado a Mateo 5, los sentidos expuestos siempre. David dice, no salió a la guerra, él estaba ocioso y miró y codició, y por ahí entró la información a su mente y sucedió esto. Y voy a repetir esta definición que encontré. La información entró a mi mente por mis sentidos y mis propios deseos activan mis emociones. Y estas emociones, al ser confirmadas por mi mente, o sea, recibidas, o sea, les dan acceso, están listas para mover mi voluntad hacia esa dirección. O sea, hacia hacer el pecado. ¿Sí está claro, hermanos? La realidad de eso es que esos impulsos hacia el pecado no son racionales, son emociones informadas por mis propios deseos que aún están en mi carne. Las emociones deben ser informadas y filtradas en mi mente por la palabra de Dios. Las emociones deben ser informadas y filtradas en mi mente por la palabra de Dios. ¿Cómo la ven, familia? Jesús dijo en Mateo 5 que debemos de tratar con el pecado de una manera radical. Y aquí vamos a empezar. Aunque tengo menos tiempo ahora, ¿no? El pecado toma ocasión de nuestros sentidos hasta el día de hoy, pero no tiene dominio sobre nosotros. ¿Quién puede leer, por favor, Romanos 6, del verso 12 al 14? Y alguien que por favor prepare Efesios, que ahí en Romanos 6, el verso 21 al 23. También Efesios 4, 23 y 24, y el otro que leen ahí también, que es Primera Tesalonicenses. ¿Ya lo tienen? Romanos 6, 12 al 14. ¿Alguien? A ver, mi amor.
nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias. ¿Mande? Era del 12 al 14. Pero no te quise interrumpir. Sabiduría. Está bien claro que quiénes deben de presentar su cuerpo o no presentarlo. ¿Quiénes? Entonces, mis hermanos, esto nos ubica en una responsabilidad y en un deber personal. Yo pongo mi vida en disposición como una ofrenda a Dios. Y para ser más específico, ¿cómo expongo, alguien que me pueda decir, cómo expones tu vida disponible para agradar a Dios? ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Sirviendo a los demás. ¿De qué otra manera? Obedeciendo. ¿Qué otra manera? Teniendo comunión con Él. Muy bien. ¿Qué más? Miren, todos los, y ya lo hemos mencionado muchas veces, todos los medios de gracia que hay a nuestra disposición, los podemos aprovechar. ¿Cuáles son? La lectura de la Biblia, la memorización, la plática de un texto con alguien al que tú le hablas, hermano David, ¿qué onda, men? ¿Cuándo tienes chance? Echamos una platicada. No le hace que sea por teléfono. Oye, pues fíjate que estoy viendo este tema. ¿Cómo ves? Y hay ese es un medio de gracia. Y el ayuno, y el que me aparté un día y me fui con mi familia a tal lugar, pero no solamente fuimos a cotorrear o a jugar, sino, miren familia, la creación, miren esto, y tienes ocasión para poner tu vida y disponer nuestra vida como una ofrenda a Dios, o sea, como instrumento de justicia. Claro, las buenas obras, cuando tienes oportunidad de ir a visitar a alguien al hospital o a la cárcel, hazlo. Y hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Que puedes hacer, ir a hacer una donación, quizá de alguna ropa o algunas cosas que tengas a casa cuna, y pedir chance. Oiga, me da chance de pasar con ellos y platicar un ratito con ellos. O sea, mis hermanos, hay un montón de medios a utilizar. Yo tengo que poner mis miembros, mi vida, mi ser, como instrumento de justicia. O si no, ahora viene un ejemplo. ¿Cómo los pongo como miembros expuestos al pecado? Como una vida expuesta a mi vida al pecado. ¿Cómo? Ahí está el ejemplo que vimos ahorita. David, el ocio, el no tengo qué hacer y agarro el teléfono. Claro ejemplo, ¿no? Que nos pasa. No tengo chance ahorita, perder el tiempo. Es un ejemplo. Videojuegos. 2 horas, 3 horas. Computadora, perder el tiempo. ¿Qué más, hermanos? El asunto es que si nosotros no vemos y no somos radicales con nuestro pecado, si yo no me conozco, mis hermanos, vamos a seguir atorados ahí. Voy a seguir atorado. Hobbies, no es un pecado un hobby. Ir a buscar pedernales no es pecado.
Ir al monte, o sea, no es pecado. Hacer ejercicio, no, necesitamos. Pero ¿cuándo se convierte eso en un obstáculo, en un tropiezo? Cuando todo nuestro esfuerzo y nuestro corazón está en eso, sea trabajo, sean hijos, sea esposo, sea esposa, lo que quieras, y ahí está. Si esto me lo mueven, me lo tocan, estoy de malas, mi vida está mal, tengo problemas, estoy enojado, estoy enojada, todo marcha mal. Entonces, no, es muy claro eso. ¿Quién puede leer el verso 21 al 23 exclusivamente? Romanos 6, por favor, gracias. Porque cuando erais esclavos del pecado, de 21 al 23. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Así que ahí está muy claro, ¿no? El fruto la consecuencia del pecado contra el fruto de la justicia que ahora hay en Dios. Nosotros, hermanos, gracias a Dios tenemos que tener instalado el sistema en nuestra vida del discernimiento. Por ejemplo, cuando pecamos, cuando ofendemos a alguien, quizá en el momento a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Y al rato meditas y le dije esto a Dani, le contesté mal a Jeremy, y es fácil contestarle mal a Jeremy. Le contesté a Carlitos, le dije así de esto, y sabes que no estuvo bien. Un ejemplo muy sencillo. Contra lo siguiente, o a mi esposo, a mi esposa, a quien sea. Contra lo siguiente, le dije, no, y sí, yo sabía, y viste cómo reaccionó. Sí, qué bueno, y la otra le voy a decir peor. Es un ejemplo bien claro, ¿no? El fruto del Espíritu Santo no lleva a eso, hermanos. No lleva a iras, a envidias, a disensiones, no lleva a eso, ¿verdad? Gálatas 5 es súper claro. El fruto del Espíritu Santo es paz, es amor, es gozo, paciencia. Sí, son buenos frutos, pues. ¿Sí estamos aquí? Entonces, ¿quién puede leer Efesios 4, 23, por favor, al 24, en Nueva Traducción Viviente? Adelante. Acá. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Gracias. Ese está buenísimo. ¿Lo puedes leer, por favor? ¿Otra vez? Sí, por favor. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Gracias. Todo esto incluye, hermanos, y una vez se predicó algo sobre esto, todos los días me levanto y me tengo que vestirme como escogido de Dios. Y ahí te dice cuál es la ropa, ¿no? No dice, ponte la camisa de la ira, del coraje, ponte la de la flojera, porque parece que así nos levantamos, ¿no? Y ahí, mi peor momento del día es levantarme temprano. Y te voy a llegar ahí a algo bien importante sobre eso. Si yo me levanto, por ejemplo, a ver, vamos a ser bien claros. Si yo el único tiempo que tengo para buscar al Señor bien, un buen tiempo, y yo sé que muchos van a decir, no importa si oras 1 minuto o 1 hora, es lo mismo para el Señor. No es lo mismo, hermanos. De verdad no es lo mismo. Si fuese así, entonces, pues hay que aplicar en toda nuestra vida la misma regla, ¿no? Báñate en 1 minuto, hace acabo que es la misma. No es la misma. Se requiere trabajo, se requiere intención, se requiere atención, se requiere perseverancia, se requiere tiempo.
se requiere hacerlo bien, ¿sí o no? Qué diferente es, uy, tengo 10 minutos, Señor, a ver, Jehová es mi pastor, no me faltará algo, listo, gracias, Señor. De veras, hermanos, no está padre eso, ¿verdad? A decir, tengo este tiempo es para mí, para el Señor, perdón. Es 1 hora, es media hora, es 50 minutos, es voy a más, o uy, no, Señor, es mucho darte 1 hora a ti, pero quiero ver 1 hora las noticias. Si yo solamente tengo ese tiempo, hermanos, para buscar al Señor en la mañana, pero es que el único chance que tengo es levantarme a las 6, de 6 a 7, porque a las 7 me empiezo a alistar y es cuando más a gusto estoy dormido. Y la verdad me levanto de malas, etcétera, etcétera. Ah, ok, ¿y por qué no te levantas a las 7 o a las 6? No, pues es que tengo mucho sueño todavía. ¿Y a qué horas te dormiste? No, pues es que la serie termina a las 11, a las 10. ¿Y previo a eso qué hiciste? No, pues me aventé 3 horas de serie o 2 horas de esto o 1 hora de Facebook o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué cenaste? No, pues 3 tamales de ahí de la vaquita del Aramburo con esto. O sea, te levantaste todo inflamado o inflamada, desvelado. ¿Qué ganas vas a tener de buscar al Señor? O buscar yo al Señor. Hermanos, ¿hay pecadores aquí o no? ¿Qué ganas? Y si eso es una práctica de mi vida, de años, el pastor no nos va a solucionar con 1 hora haciéndose pedazos aquí. No vamos a entender con 1 hora de predicación. Si mi vida si toda mi semana es lo mismo y no trato de manera radical con mi vida. Y ya lo han mencionado aquí muchas veces. Si tú quieres estar a tiempo hoy aquí, si para ti es importante y es valiosa esta provisión de Dios, no mires a nosotros. La provisión de Dios, esto se trata de Él. Yo considero que es importante. Bueno, el sábado en la tarde yo tengo que prepararme desde el sábado en la tarde, ¿verdad? Y bajarle a las malas comidas o no comer tan pesado, a eso me refiero. No comer tan pesado ni tan tarde, ir a ir a alistar lo que tengo que alistar para que Satanás y mis propias actitudes en la mañana no me levante, amor, no limpiaste tú no limpiaste y tú no me planchaste, y así, pum, 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 y llegar corriendo tarde, molestos, en discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser radicales con el pecado y también ser objetivos en cómo estamos viviendo, ¿verdad? Vístanse, dice la Biblia, como escogidos de Dios. Vistámonos, pero eso nos lleva a tomar acciones, hermanos, en toda nuestra vida, ¿verdad? ¿Quién puede leer 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8? Si alguien tiene un comentario, ejemplo, duda, reclamación, puede levantar su mano. Entonces, aléjense de todo pecado sexual, como resultado de cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como ovejas los paganos, que no conocen a Dios ni a sus sabios. Nunca hagan daño ni engañen a otros creyentes en este punto, teniendo relaciones sexuales con sus esposas, porque el Señor toma venganza de todos los pecados, como ya lo hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedezcan. Esta enseñanza. Lentes. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece la enseñanza humana, sino
Bueno, gracias. Finalmente, Dios desea nuestra santificación, hermanos. Si tú y yo no estamos deseando apartarnos del mal, apartarnos del pecado, sino como decía el pastor una vez que puso el ejemplo, estoy viendo a ver qué puedo hacer malo que ahorita que no están mis papás, que no me ven. No podemos jugar, hermanos, con el pecado, porque nos puede devorar, nos puede traer tantos estragos a la familia, aún si somos cristianos. Entonces, el propósito del Señor es nuestra santificación, nuestra purificación, nuestra pureza mental, nuestra consagración interna, pero también externa, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Si no, pasamos a lo siguiente. ¿No? Muy bien. Cuando Jesús dice, ahí en Mateo 5, ya casi voy a terminar, cuando Jesús dice en Mateo 5, si tu ojo te es ocasión de caer, bueno, esa palabra cuando dice te es ocasión, es la palabra griega escandalizo, o sea, tiene coherencia, ¿no? Pero que significa poner una trampa o impedir que uno, o figuradamente impedir que uno tenga una conducta o pensamientos correctos, hacer tropezar, caer en una trampa. Y tiene que ver con caer en un obstáculo, pero también hacer caer a otros. Si tu ojo te es ocasión, si tus conductas, si mis conductas, si mis prácticas, aunque sean ocultas, creemos que no afectan a los demás, sí se afectan. Si tú eres parte, si yo soy parte del cuerpo de Cristo, y yo en la iglesia sí me porto bien, pero yo en mi casa, a solas, es cuando peco y todo eso. Bueno, ¿crees que no va a traer una consecuencia? Sí va a traerla. Al cuerpo de Cristo sí trae consecuencias, hermanos. Sí, y la Biblia habla de eso, después lo comentaremos, pero básicamente esta palabra, ahí se me movió aquí. Esta palabra de escandalizo es poner tropiezo, hacer tropezar o caer en una trampa, pero que esa trampa tenía un cebo, tenía carnada. Entonces, no sé si pobrecito el pescadito que mordió. No, él quería comerse eso que estaba ahí, por eso mordió el anzuelo. Así que si era un pececito con ese olor, se lo iba a comer. Ya no es tan pobrecito, ¿no? Ya es culpable. Él mordió el anzuelo. Bueno, nosotros cuando pecamos o caemos en pecado, tiene que ver con eso. Yo respondí al pecado que deseé. ¿Sí me explico? Y lo mordí, caí en esa trampa, pero también ese mismo pecado en el que caí o el que estoy practicando o en el que estoy cayendo puede hacer tropezar a otros. Y en principio, ¿a quién hace tropezar primero después de mí? A los que me rodean. Les es estorbo, les es tropiezo. ¿Sí me explico? Entonces yo no puedo decir, no, es mi vida, pastor, de mí no me digan nada. Es mi vida, hermanos. Bueno, como dijo el pastor, yo no lo dije. Si tú y yo nos congregamos en un lugar donde decimos que vamos a vivir para el Señor y a servir al Señor, pues no nos podemos permitir vivir como se nos dé la gana, ¿verdad? Sino dar el consejo de la palabra de Dios. Y me fascinó un audio que escuché de un pastor y dijo, llorando lo dijo, y a ver si no me da ganas de llorar a mí también. Dijo él, si tú me ves en pecado, ven, por favor ven y dime. Si tú me ves fallando, si tú me ves en prácticas, ven y dime. Y si tienes que traer a 1, a 2, a 3, ven, pero por favor no me dejes ahí. Y el brother pues está bien quebrantado, ¿no? Y la verdad yo me puse a meditar y dije, ¿todos podremos decir eso?
Si nos ven en pecado, hermanos, principalmente a los que nos paramos aquí enfrente, no nomás a predicar, a servirlos, a quienes los están sirviendo en cualquier área, principalmente somos los más dispuestos a ser confrontados, a ser llamados, hermanos, pero lleve los argumentos bien definidos. Esto veo, pienso que veo esto, no lleguemos siendo acusaciones. Se los digo por experiencia, ¿verdad? Yo solía mucho llegar con acusaciones. Y si no, ahí está mi esposa que no me va a dejar mentir. Acusaciones, ¿no? Entonces, no. Si nosotros no hacemos todos los esfuerzos necesarios para controlar nuestro entorno, escuche bien, controlar nuestro entorno, lo que podemos controlar, lo que vemos, lo que leemos, con quién hacemos compañía, con quién hablamos, etcétera, entonces, si no hacemos eso, esas cosas nos controlarán. Estoy hablando de las cosas, lo pecaminoso. Si no puedes controlar algo, hay que desecharlo para mantener, como se dice normalmente, ¿no?, el barco a flote, por así decirlo, es no proveamos para los deseos de la carne. ¿Está bien claro ese, verdad? No proveamos para los deseos de la carne. Quizá, por ejemplo, alguien de aquí, su mayor lucha, escuche bien, su mayor lucha puede ser tener comunión con Dios. Porque requiere tiempo, lo mencioné, requiere concentración, requiere intencionalidad, requiere un esfuerzo. ¿Sí o no requiere un esfuerzo tener comunión con Dios? Requiere dominio propio, requiere perseverancia. O sea, no es suficiente con el domingo a las 5 de la mañana, pastor, yo me levanto a orar y ayuno de 5 a 6 y, hombre, vengo listísimo para el Señor. No es suficiente, se requiere perseverancia, hermanos, todos los días, toda mi vida. ¿Qué más se requiere, hermanos? Ahora, si nuestra mayor lucha es nuestra fuente de vida, que es nuestra comunión con Dios, si mi mayor lucha es eso, me tengo que sacar los 2 ojos y quitarme todas las piernas. Se los hablé figuradamente como Mateo 5. Si tu mayor lucha, mi mayor lucha es tener comunión con Dios, porque todo lo que mencioné, porque no trato con cosas específicas con anterioridad para estar dispuesto y listo, no. Si esa es tu mayor lucha, o mi mayor lucha, ¿qué tengo que hacer? Porque Netflix no va a cerrar su plataforma para que tú tengas comunión con Dios. ¿Verdad que no? Ni Facebook. Y así sucesivamente. ¿Debo ser radical en aquello que me es tropiezo para mi comunión con Dios? Pregunta. ¿Sí o no? ¿Alguien quiere dar un ejemplo de eso? No andan nada, quieren hablar, ¿no? Bueno, me gustó mucho esta reflexión de George Swinock. Dice, una oveja puede caer en una zanja y contaminarse, pero se apresura a salir de allí tan pronto como puede. Sin embargo, el cerdo escoge un lugar sucio, se revuelca todo el día en el lodo y el fango, porque es su naturaleza, ¿verdad? No es por cochi. Un santo podría caer en pecado, pero se apresura a recuperarse mediante el arrepentimiento y todo lo que hablamos, ¿no? Un pecador vive de día y de noche en el estado que se mencionó del cerdo, ¿verdad? Porque hace las 2 comparaciones, una oveja y un cerdo. Un santo y un pecador. ¿Cómo la ve mi hermano y hermana? Entonces, en Romanos 13, se lo voy a leer, Romanos 13,
13 al 14 dice, escuche bien, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y ahí te da la lista. ¿Quién lo tiene que matar eso? ¿Nosotros, verdad? ¿O es obligación del pastor, de Carlitos, de Pedro, de Víctor, de César, los que predican? Es su obligación ellos. Es obligación de mi esposa levantar. Si ella no me levanta para orar y para ir a la iglesia, yo no me levanto. Y viceversa. ¿De quién es obligación? ¿De quién es deber, hermanos? De nosotros. ¿Sí? Y es bien interesante, ya con esto termino, porque el tiempo gramatical en el que está escrito el haced morir expresa una orden o petición para realizar una acción puntual en el presente. Orden o petición para realizar una acción puntual, específica en el presente. Haced morir. Basada en un pasado ya concluido. Y si usted lee el contexto de Colosenses, se va a dar cuenta que tenemos un contexto que alguien ya realizó. ¿Quién es? La obra de nuestro Señor Jesucristo. A causa de que Él murió, a causa de que Él nos llamó para santificarnos, para que fuésemos como su Hijo, para limpiarnos, para hacer morir lo terrenal en nosotros. A causa de todo eso, tengo que hacerlo, debo anhelarlo. A causa de que ya hubo un pago, a causa de que ya yo no tengo que ir a condenación, porque alguien la tomó por mí. Por esa, o sea, es una causa suficiente, ¿no? Tengo que hacer morir lo terrenal en mí. Así que, mis hermanos, tenemos tarea, ¿verdad? Y gracias a Dios que podemos ir a Él, pedir ayuda, pedir sabiduría, pero si usted y yo no podemos salir de ciertos pecados o cosas y dicen, no puedo, ya hice todo y no puedo, bueno, puede acercarse al pastor o a algún hermano temeroso de Dios que usted considere y pedir consejo. ¿Sí? Y si, repito, si usted nos ve a nosotros incurrir en cosas, bueno, hablo por mí, creo que también por los demás, puede acercarse con toda libertad y no nos dejen ahí. ¿Está bien, hermanos? ¿Oramos? Señor, muchas gracias de nuevo por permitirnos venir, Señor, escuchar, recordar algunos aspectos, Señor, cómo debemos vigilar, cómo debemos estar atentos en nuestra vida, en nuestra conducta que se origina en nuestro corazón, Señor, sin duda, en tantas ofertas y carnada y cebo, tantos señuelos que hay, Señor, para que pequemos, no solamente externos, sino en nuestro propio corazón, nuestros propios deseos. Permítenos recordar tu palabra y permítenos, Señor, de manera práctica, tomar decisiones radicales, Señor, en lo que vemos, en lo que decimos, en lo que consumimos, a dónde vamos. Permítenos tomar acciones radicales, Señor, siempre dependiendo de tu ayuda y de tu gracia, porque nosotros no podemos, Señor. Y sabemos y reconocemos que al depender de ti en esas acciones, en esas decisiones que tomaremos y que tomamos, Señor, siempre tenemos tu ayuda, porque tú honras y bendices la obediencia de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque no somos probados más de lo que podemos soportar. Siempre nos das la salida, Señor. Y queremos vivir, queremos ir avanzando en
en nuestra vida, Señor, en santidad, apartándonos del mal, de todo aquello que te ofende, Señor. Pero necesitamos tu ayuda, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.